Les doy la bienvenida a Raíces del Pensamiento. Soy Nino Salvatore y este es el quinto episodio. En el anterior vimos a Heráclito girar la pregunta filosófica completamente. Donde Pitágoras había puesto la forma inmóvil como lo más real, Heráclito puso el cambio. El río que nunca es el mismo río. El arco que solo existe mientras la tensión se mantiene. El logos como medida del devenir, no como freno del devenir. Y dejó algo que no podía ignorarse. Si el devenir se sostiene a sí mismo, si no hay nada detrás del cambio que permanezca idéntico y explique por qué este cambio y no otro, entonces la filosofía ha apostado todo al movimiento. Y el movimiento, si se examina con suficiente rigor, produce algo que el pensamiento no puede manejar sin contradicción. Parménides de Elea vio eso, y lo que hizo con ello fue la intervención filosófica más radical del período arcaico. Parménides nació en Elea, una colonia griega en el sur de Italia, alrededor del año 515 a.C. Hoy se llama Velia y queda en la costa de la actual provincia de Salerno. Allí fundó lo que la tradición conoce como la Escuela Eleática. A diferencia de Heráclito, que se retiró del mundo y despreció a sus conciudadanos, Parménides participó activamente en la vida pública. Se le atribuye haber redactado las leyes de su ciudad. Vivió rodeado de discípulos. Uno de ellos, Zenón, se hará famoso por defender los argumentos de su maestro con paradojas que todavía hoy se discuten. Platón, 2 generaciones después, escribió un diálogo titulado simplemente Parménides, en el que imagina al viejo filósofo conversando con un Sócrates muy joven. En ese diálogo lo describe como venerable y temible. Esos dos adjetivos juntos resumen bien lo que Parménides representó para la filosofía posterior, una autoridad imposible de ignorar y una amenaza imposible de desactivar. Escribió un solo poema, en hexámetros, la misma forma que había usado Hesíodo para narrar el origen de los dioses, pero Parménides usa esa forma para decir lo contrario, que no puede haber origen, que no puede haber generación, que el ser no nace ni muere. El contenido destruye el género desde dentro. Empecemos por el problema. Decir que algo cambia equivale a decir que algo que era de una manera ya no lo es, o que algo que no era de una manera ahora lo es. El cambio exige tránsito, de un estado a otro, de una determinación a otra, de una forma de ser a otra. Y ese tránsito, si lo analizas sin concesiones, parece exigir que algo pase por el no ser. Lo que era y ya no es ha pasado al no ser, lo que no era y ahora es ha surgido del no ser. Sin ese paso a través del no ser, no hay cambio genuino, solo hay un rearreglo superficial de algo que en el fondo permanece igual. Hasta aquí, el problema parece técnico, algo que se discute entre filósofos. Pero Parménides formula sobre el no ser una observación que nadie antes había hecho con esa precisión. El no ser no puede pensarse. El argumento es más simple y más devastador de lo que parece. Pensar algo es pensar algo que es. Decir algo es decir algo sobre lo que es. En el momento en que intentas pensar el no ser, tienes que poner el no ser como objeto de tu pensamiento, y en ese acto ya le has dado una forma de ser. Es el objeto de tu pensamiento, está en tu mente como contenido, tiene al menos el ser de ser pensado. La nada estricta, el no ser que no es en ningún sentido, no puede aparecer como objeto del pensamiento sin convertirse en algo. En el mismo instante en que la piensas, deja de ser la nada que intentabas pensar. Eso significa que el no ser es imposible, no solo como realidad externa, es imposible como objeto del pensamiento y del lenguaje. No puedes pensar la nada sin convertirla en algo. No puedes decir la nada sin producir un enunciado sobre algo. Y si el no ser es impensable e indecible, entonces cualquier cosa que requiera el no ser para ser explicada también es impensable. El cambio requiere el no ser, por tanto, el cambio es impensable. El poema de Parménides
Comienza con una escena de viaje. El filósofo es conducido por un carro a través de las puertas del día y de la noche, hasta la presencia de una diosa que le revela la verdad. Esa escena no es decoración poética, es una declaración sobre el estatuto del argumento que sigue. Lo que la diosa revela no es una opinión, no es una hipótesis, no es una entre varias interpretaciones posibles del mundo. Es la verdad que el pensamiento alcanza cuando obedece plenamente a sus propias condiciones, sin ceder ante las apariencias del mundo sensible. La diosa distingue dos caminos. El camino de la verdad, que dice que el ser es y no puede no ser, y el camino de la opinión, que mezcla ser y no ser, que sigue las apariencias del mundo sensible, que cree en el cambio, en la multiplicidad y en el movimiento porque los ve. Los mortales que siguen el camino de la opinión no son simplemente ignorantes, están desorientados por sus propios sentidos, que les muestran un mundo que el pensamiento riguroso revela como imposible. Esa es la apuesta filosófica más audaz del período. La razón no tiene que ajustarse al mundo visible. El mundo visible tiene que ajustarse a las condiciones de la razón, y si no puede ajustarse, es porque el mundo visible no es lo más real. Desde la premisa de que el no ser es imposible, Parménides deduce las propiedades que el ser tiene que tener, y cada una de esas propiedades destruye una dimensión del mundo que vivimos. De ahí una primera consecuencia: el ser no puede haber comenzado a existir, porque si comenzó, vino del no ser, que es imposible, y el ser no puede dejar de existir, porque si dejara de existir, pasaría al no ser, que es imposible. El ser es eterno, sin principio, sin fin. De la misma premisa, otra consecuencia: el ser no puede moverse, porque moverse significa estar aquí y no allá, y luego estar allá y no aquí. Significa que hay un lugar hacia el que el ser se mueve y en el que todavía no está. Es decir, que hay un lugar donde el ser no es, pero el no ser es imposible. No hay lugar donde el ser no sea, y por tanto no hay lugar hacia el que pueda moverse. El ser es inmóvil. Y todavía una consecuencia más: el ser no puede tener partes, porque si tuviera partes, habría algo que separa una parte de otra, un intervalo entre ellas. Ese intervalo tendría que ser, en cuyo caso no separa nada, y es simplemente otra parte del ser. O tendría que ser no ser, que es imposible. El ser es continuo, sin divisiones. Uno. El ser parmenidio es la imagen más radical que la filosofía haya producido de una realidad depurada de cambio, de movimiento, de multiplicidad y de diferencia. Una esfera perfecta, como Parménides la describe, completa en sí misma, igual desde su centro hasta sus límites, sin nada fuera de ella, porque no hay no ser fuera de ella, sin nada dentro de ella que la diferencie, porque no hay no ser dentro de ella. Y el mundo que vivimos, el mundo del río que fluye, del fuego que consume, del arco que tensa, de los seres vivos que nacen y mueren. Parménides no lo niega con indiferencia, le dedica la segunda parte de su poema, la que llama el camino de la opinión, una cosmología del mundo tal como aparece a los sentidos, una descripción de cómo los mortales construyen su imagen del cosmos. Esa segunda parte existe porque el mundo de la apariencia existe de alguna manera, aunque no sea el nivel más real. Existe como lo que el pensamiento produce cuando se deja guiar por los sentidos y no ha sido corregido por el argumento. La degradación del mundo sensible al rango de apariencia es el precio de la victoria parmenidia, y es un precio que la filosofía no pagará fácilmente, porque con ese precio la filosofía pierde su contacto inmediato con el mundo que habitamos, se convierte en el territorio de una razón que puede demostrar que lo que ves no es real, que el movimiento que percibes es imposible, que la diversidad de formas que puebla tu experiencia es una ilusión construida sobre el error de confundir ser y no ser.
El argumento de Parménides es formalmente válido. Eso es lo que lo hace insoportable. No es un error de observación que pueda corregirse con más datos. No es una intuición mística que pueda desestimarse por inverificable. Es un argumento cuya estructura lógica es difícil de atacar sin producir una inconsistencia. Si aceptas que el no ser no puede pensarse, tienes que aceptar que el cambio es imposible, y la única manera de rechazar la conclusión sin traicionar el rigor es rechazar la premisa. Pero rechazar la premisa exige mostrar cómo el no ser puede pensarse sin contradicción, y eso es exactamente lo que Parménides desafía a hacer. Platón dedicará décadas de trabajo filosófico a producir los instrumentos conceptuales que permitan hacerlo, la distinción entre ser absoluto y ser relativo, la posibilidad de hablar del no ser no como nada absoluta, sino como diferencia, como lo que una cosa no es, sin que eso implique que esa cosa sea la nada. Aristóteles introducirá la distinción entre potencia y acto, para poder decir que lo que llega a ser no viene del no ser absoluto, sino de la potencia de ser que ya estaba presente antes del cambio. Pero ninguna de esas soluciones elimina el problema que Parménides planteó. Lo hace manejable, lo desplaza, no lo cierra. Parménides no cierra la filosofía, abre la herida más profunda que la filosofía ha tenido que habitar desde entonces, la herida entre lo que el argumento demuestra y lo que la experiencia muestra, entre la coerción de la razón y la evidencia de los sentidos. Lo que esta secuencia de pensadores ha producido en el transcurso de un siglo no tiene precedente. Tales desplazó la explicación del cosmos desde la voluntad a la estructura. Anaximandro demostró que la estructura no puede ser ninguna sustancia determinada sin contradecirse. Pitágoras avanzó hacia la forma matemática y descubrió que el conocimiento de la forma exige una transformación del sujeto. Heráclito demostró que la forma más profunda del cosmos es la estructura del cambio mismo. Y Parménides ha respondido a todo eso con el argumento más radical posible, que el cambio requiere el no ser, y el no ser no puede pensarse, y por tanto el cambio es impensable. El resultado no es un sistema coherente, es una serie de posiciones incompatibles, cada una más poderosa que la anterior, cada una produciendo una contradicción que la siguiente intenta resolver y que la siguiente también genera. La filosofía no ha llegado a ninguna respuesta, ha llegado a la pregunta más precisa que puede formularse sobre la relación entre el ser, el cambio y el pensamiento. Y esa pregunta exige una respuesta. No porque la filosofía quiera responderla, porque sin una respuesta el mundo visible queda sin fundamento. El cosmos de Heráclito, ese mundo de tensiones en equilibrio, de ríos que fluyen y de fuegos que consumen según la medida del logos, ha quedado declarado imposible por un argumento que nadie ha podido refutar directamente. La filosofía tiene que salvar el mundo visible, sin traicionar la fuerza del argumento que lo ha condenado. Ese es el próximo episodio. 3 intentos de salvar el mundo: Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. La filosofía aprendió a corregirse, aprendió a preguntar por la forma, aprendió que el cambio puede ser estructura, y acaba de aprender que, según la lógica más estricta, el cambio no puede ser nada. Ahora tiene que decidir entre la lógica que lo demuestra y el mundo que lo contradice. Esto es Raíces del Pensamiento. Hasta la próxima.